Ah, bueno, ¿me escuchas bien? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Bueno, Mateo, entonces, ¿cómo le acabo de ir? Bien, profe. Ah, Gracias a bueno, me Dios, alegra. sí. Ah, bueno, me alegra. Bueno, Mateo, pues vamos a empezar, listo. Listo, profe. Arranquemos. Entonces, hagamos una pausa. Si hago a las 8, de 8 a 8 y 10, hacemos una pausita pequeña y continuamos a las 8:30, ¿listo? Ah, bueno, sí. Un problema, sí. Hágale. Bueno, pues. Listo. Entonces, desactivo mi cámara y te voy a compartir la pantalla. Si estás viendo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a retomar lo que habíamos dicho. Ah, espérate un momentico, hermano. Yo saco el OpenBoa. Bueno. Este tablerito me ayuda mucho. Listo. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a retomar lo de la clase pasada. Lo de la clase pasada, pues estábamos hablando primero de la Segunda Guerra Mundial, lo que le pasó a los países aliados como los países que, pues, que, no, que fueron aliados con Alemania, ¿cierto? Alemania, Italia y Japón, ¿sí? Ajá. Y los países aliados, ¿cierto? Entonces ganaron la guerra. A raíz de esa guerra, Alemania quedó fragmentada en cuatro. Una de la parte soviética, de la Unión Soviética, que también no había participado, pero participó luego de qué? De que hicieron un tratado de no agresión y pues lógico, que Hitler quería el petróleo de Rusia, invadir toda Rusia. Sí. Entonces, a raíz de eso, entonces queda Alemania seccionada en cuatro, la parte oriental que es de la Unión Soviética y la otra parte que Rusia, son, ¿cómo es que? exacto, Rusia, Francia, Estados Unidos y ¿cuál es el otro? Inglaterra. Ah, Inglaterra, sí. Correcto, muy bien. Y recuerda que después de esto nace la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos, sí. Y se acaba cuando se acaba el muro de Berlín, que pues, mucha gente de la Unión Soviética, de la Alemania Oriental, se pasaba a la Alemania Occidental, entonces donde crearon en el muro, ¿sí? ¿Te acuerdas que crearon el muro Sí. con la idea de que no se pasaran y más control en las fronteras? Y de todos modos así la gente se pasaba, hacía muchas maromas y de todo para salir. Y vimos un video sobre eso, de este Luisito, ¿cierto? Sí, 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 señor. Exacto. Entonces, de acuerdo a eso, Estados Unidos e Inglaterra se fortalecieron mucho. Pero hoy vamos a ver qué pasó porque en Estados Unidos ya no es muy fuerte que digamos, sino que volvió Rusia y China, China como también otra opcionada, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar. Listo. Entonces dice así, Estados Unidos ha perdido parte de su poderío internacional desde el final de la Guerra Fría, debido a su reputación como país guerrista e intervencionista. Entonces recuerda que Estados Unidos participó en varios eventos, en el principal de Vietnam, donde perdió. En Se la guerra de enfrentaron a Vietnam. Vietnam del Norte y perdieron esa guerra, ¿sí? Entonces, espérate yo. Listo, entonces perdieron esa guerra y entonces a raíz de eso, ahí donde empieza, digámoslo así, Estados Unidos a perder reputación, ¿sí? Y Estados Unidos se caracteriza por violar los tratados. Hace un tratado, pero él mismo los viola, ¿sí? Mismo acá Exacto, con él. exacto. Entonces, lo que ha llevado a una disminución de su influencia. Las intervenciones militares y la crisis financiera desde 2008, que te había comentado en la clase pasada, que esto es fundamental, ha afectado su economía abriendo paso a que China y Rusia se posicionen como espérate, es que no me deja ver este cosito, las próximas potencias Potencia mundiales. mundial. Exacto. Bueno, vamos a ver un video en el cual hablan sobre de esa crisis. ¿Sí? Si de pronto no se escucha, me avisas. Voy a apagar mi micrófono
para que Listo, profe. lo escuchemos y hacemos nuestras preguntitas de listo. Bueno. Bueno, La crisis de 2008 es la mayor crisis económica a la que la generación millennial se ha tenido que enfrentar, y una crisis económica a partir de la cual el mundo nunca volvió a ser el mismo. Sin embargo, una década y media después de que ésta estallase, las consecuencias de todo aquello que aconteció en aquel fatídico año 2008 continúan vigentes y han dado forma al mundo tal y como lo conocemos. Pero este vídeo es el primero de una trilogía, obviamente que tendrá 3 partes, y en las que veremos diferentes cosas. ¿Cómo se originó la crisis de 2008? ¿Qué consecuencias tuvo? Y sobre todo, ¿cómo se solucionó? Pues venga, vamos con el primero de los vídeos. Esta historia nos lleva a Estados Unidos, donde generalmente se inician las crisis económicas, que afectan a casi todo el mundo. Situémonos, después de la burbuja de las .com y del shock que sufrió el país norteamericano en el 11S, y a pesar de todo el rollo de las guerras de Afganistán o Irak, la economía iba bastante bien, gracias a que los tipos de interés eran muy bajos. Es decir, las empresas y las familias podían pedir prestado dinero con muy bajo interés para comprar maquinaria o montar fábricas en el caso de las empresas, o irse de vacaciones, comprarse casas o coches en el caso de las familias. Esto hizo que Estados Unidos creciese mucho, y a la vez se estaban dando procesos similares en todo el mundo. Europa crecía, China crecía, todo el mundo estaba a tope y parecía que todas las economías estaban súper sanas. Además, los gobiernos también podían pedir deuda para financiarse sin tener que pagar mucho interés, ya que todo va genial, ningún país va a quebrar. Así que, como dejar dinero a los países daba pocos beneficios para un banco, un fondo de inversión o una persona física, invertir en deuda de los países tenía poco sentido. Vale, y si no invertimos en comprarle deuda a los estados, ¿qué más podemos hacer? Sí, bueno, podíamos invertir en bolsa, pero con el susto de la burbuja de las .com, mucha gente había perdido mucho dinero hacía pocos años, y todavía no había mucha confianza en la bolsa. Así que mucha gente tuvo la misma idea a la vez. Como los tipos de interés eran bajos, las hipotecas estaban baratas, y ese es el escenario perfecto para invertir en inmuebles, es decir, en casas. Al fin y al cabo, comprar una casa es algo que es relativamente seguro y con el tiempo puede dar grandes beneficios. Pues dicho y hecho, en países como Estados Unidos o como en mi Españita, todo el mundo se puso a comprar pisos como locos. Y como todo el mundo quería comprar casas, los precios de las casas subían y subían. Y como el precio subía y subía, y estas subidas parecían no tener fin, la gente cada vez quería comprar más y más casas. Como cada vez se construían más casas, muchas empresas se hicieron de oro y pagaban muy bien a sus empleados, que tenían dinero para comprar más casas. Y así es como se fue creando una burbuja inmobiliaria en la que se empezaron a pagar precios desorbitados por los inmuebles. Spoiler, sale mal. Vale, ¿y esta locura? ¿Nadie veía que esto no tenía mucho sentido? Pues no, nadie lo veía, o mejor dicho, nadie lo quería ver. Vamos a ver cómo explotó todo. El caso es que normalmente cuando alguien quiere comprar una casa pide una hipoteca, es decir, pide un préstamo al banco que tendrá que ir poco a poco devolviendo junto con un interés. Pero el banco no te da el dinero así como así. Antes de darte el dinero, el banco estudia si tú tienes la capacidad de devolver ese préstamo, ya que si mucha gente deja de devolver sus préstamos, el banco se puede meter en problemas. Vale, ¿y por qué os cuento todo esto? Bueno, repasemos. En los 2000 todo el mundo andaba como loco comprando pisos y casas, y se pagaban auténticas millonadas por pisos que daban pena. También hemos dicho que los bancos tienen que estudiar bien a sus clientes antes de darles una hipoteca, ¿no? Pues bien, lo que pasó es que mucha gente pidió hipotecas que a la larga no se podían permitir, y los bancos no estudiaron lo suficiente a sus clientes, o lo que es peor, lo hicieron y les dio igual, y dieron hipotecas sin ningún tipo de control y sentido. ¿Y por qué hicieron esto los bancos? Por avaricia. Y aquí es donde entra un concepto algo más complicado de entender. Como hemos visto, para un banco dar una hipoteca tiene un riesgo. El riesgo de que el hipotecado no pague la hipoteca. A cambio de asumir este riesgo, los bancos obtienen un interés que es su beneficio. Vale, pero tu banco es posible que en un momento dado quiera dejar de estar expuesto al riesgo que suponen esas hipotecas que ha concedido y las revenda a otros bancos llamados bancos de inversión. Espera, ¿me estás diciendo que yo contrataba la hipoteca con un banco, pero este vendía los derechos de cobro por ahí? En efecto, tú contratabas una hipoteca con el banco A, pero el banco A se la vendía al banco de inversión B, y tú dejabas de deberle dinero al banco A. Ahora, a quien debías dinero era el banco de inversión B. La situación degeneró tanto que las hipotecas no solo se revendían una vez, sino que se revendían muchas veces, y los bancos se pasaban la patata caliente.
Pero no nos adelantemos tanto. Sigamos. Como los bancos luego revendían las hipotecas a otros bancos de inversión, a estos les daba igual si sus clientes podían devolver las hipotecas o no, ya que al final el riesgo lo asumía el banco de inversión que finalmente se quedaba con la hipoteca. Por eso los bancos daban hipotecas sin ningún control, porque ellos no eran los que finalmente asumían el riesgo. Estas hipotecas de clientes que tenían mucho riesgo de impago se llamaron hipotecas subprime, y Estados Unidos estaba hasta las cejas de hipotecas subprime. El problema es que andar revendiendo hipotecas una por una es muy complicado, así que los bancos no revendían las hipotecas de forma individual, sino que lo que revendían eran paquetes de hipotecas. Estos paquetes recibían el nombre de Mortgage Backed Securities, más conocidos como MBS. ¿Y todos los MBS o paquetes de hipotecas eran iguales? Pues no. En función del riesgo que tuvieran las hipotecas que formaban el paquete, estos recibían una calificación que iba desde la AAA, en caso de que fueran hipotecas de mucha calidad, es decir, gente que se ha hipotecado teniendo mucha solvencia económica, hasta la C, en caso de que el paquete estuviese formado por hipotecas subprime de las malas. Obviamente nadie quería paquetes con calificaciones malas, porque tenían más riesgo, así que los bancos idearon una trampa. Si en un paquete meto unas hipotecas de buena calidad y otras de mala calidad, igual cuela como que todo es bueno. Esto es como si yo tengo manzanos, meto las manzanas podridas en el fondo de la bolsa, meto unas pocas con buena pinta después y lo vendo todo como manzanas de calidad top. Venga, ¿y nadie se daba cuenta de este truco? Pues sí, pero no. En todo el mundo, quien pone la calificación al riesgo de cualquier tipo de activo son 3 empresas que tienen montado un buen oligopolio. Estas empresas son Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Así que los bancos chantajeaban a estas empresas para obtener buena calificación a cambio de no irse a la competencia. O en el peor de los casos, haciendo favorcillos personales, ya me entendéis. En definitiva, que la corrupción campaba a sus anchas. Que así es como muchos bancos de inversión compraron muchas hipotecas subprime sin saberlo, creyendo que eran hipotecas de calidad top. No obstante, al principio, aunque se hubiesen enterado, tampoco pasaba nada, ya que el valor de las casas no paraba de subir y mucha gente por aquel tiempo decía que la vivienda nunca bajaba. Así que de una mala, si las hipotecas se dejaban de pagar, se podían vender las casas y como éstas tendrían un valor mayor al de compra, las cuentas salían para todos. Así que venga, recapitulemos. Tenemos un mercado de la vivienda en plena burbuja, que no deja de subir. Tenemos un montón de hipotecas subprime de gente que tiene mucho riesgo de impago. Por otro lado, tenemos a un montón de bancos de inversión que han sido engañados por otros bancos y por las agencias de calificación, y tienen paquetes de hipotecas subprime calificadas como hipotecas de excelente calidad. Algunas instituciones se dieron cuenta del engaño, pero la vivienda seguía subiendo, así que decidieron seguir participando de la fiesta pero cubriéndose un poco el riesgo. ¿Cómo? Con los famosos Credit Default Swaps, más conocidos como CDS. Básicamente los CDS eran como un seguro que se contrataba por si una hipoteca caía en impago. Lo que no sabían los bancos de inversión que contrataban los CDS es que las empresas aseguradoras que emitían estos CDS no tenían el suficiente dinero para hacer frente a una situación en la que muchas hipotecas fallasen a la vez. Pero venga, eso no va a pasar, que la vivienda nunca baja de precio. Y una vez más, en el peor de los casos, siempre se puede vender la casa por un precio más alto y todo solucionado. Ahora imaginaros que sois un constructor de casas y que justo os dedicáis a construir casas en un momento en el que estas se están vendiendo carísimas porque todo el mundo quiere una. ¿Qué harías en ese caso? Exacto, construir más casas. Cuantas más, mejor, porque lo vas a vender todo. Así que los constructores se pusieron a construir casas a tope, hasta que llegó un punto en el que no había tanta gente para comprar tantas casas. El exceso de oferta era tal que había miles y miles de viviendas nuevas vacías esperando a ser vendidas. Al final, la consecuencia de todo esto fue que los precios comenzaron a bajar y a bajar y a bajar. Y la burbuja reventó. Bien, sigamos imaginando. Ahora vamos a ponernos en el lugar de una familia que ha comprado una casa por $500.000 y que ahora, al bajar el precio de esta, la casa vale $300.000. ¿Qué harías? ¿Seguirías pagando tu hipoteca de $500.000 por algo que ahora vale mucho menos? ¿O la dejarías de pagar? Pues mucha gente dejó de pagar. Cuando dejas de pagar una hipoteca, la casa se la acaba quedando el banco. Y claro, mientras los precios suben, da igual, porque la casa se vende y el banco recupera su dinero e incluso gana algo. Pero en este caso los precios habían bajado. Así que los bancos se empezaron a quedar con un montón de pisos, de casas, de inmuebles que ahora nadie quería y cuyo precio había bajado. Esto provocó unos agujeros tremendos en los balances de muchos bancos y muchos bancos de inversión.
que eran los que habían comprado muchas hipotecas a los bancos comerciales. Y aquí es donde entra el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal y el Tesoro, que tuvieron que tomar una decisión. ¿Rescatamos a los bancos y les damos dinero para que tapen estos agujeros? ¿O dejamos que quiebren ya que al fin y al cabo son ellos los que se han portado mal? Pues bien, en un principio se tomó la decisión de castigar a los bancos, no rescatándoles, y muchos comenzaron a quebrar. El mayor banco que quebró fue Lehman Brothers, uno de los mayores bancos de Estados Unidos, lo cual creó una gran desconfianza en el sistema. Toda esta situación provocó dos cosas. La primera fue el hundimiento de las bolsas. En ese momento había mucha incertidumbre, nadie confiaba en el sistema. Uno de los mayores bancos del mundo había quebrado y parecía que nadie estaba a salvo. El miedo hizo que todo el mundo vendiera todas sus acciones, provocando una tremenda caída en las bolsas. La segunda consecuencia de todo este lío fue que los bancos dejaron de prestar dinero, salvo en muy contadas excepciones, así que muchas empresas dejaron de tener acceso a financiación y tuvieron que despedir a trabajadores o incluso tuvieron que echar el cierre. En cuestión de 4 meses, el paro en Estados Unidos aumentó en 2 millones de personas y la economía entró en una gran recesión. Y obviamente, si Estados Unidos entra en recesión, todos los países que venden productos a Estados Unidos dejaron de vender tanto. Y así es como la recesión se extendió por el mundo. Además, en países como España, Grecia, Portugal, Italia o Irlanda, esta situación fue especialmente dura, ya que también sus sistemas bancarios habían cometido muchos excesos e incluso en el caso de España, el país tenía su propia burbuja inmobiliaria. No obstante, el vídeo de hoy llega hasta aquí. En el próximo capítulo de esta trilogía veremos cómo se desarrolló la crisis y qué consecuencias tuvo. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y seguir a Memorias de Pez, mi otro canal de historia y geopolítica. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Listo, entonces, ¿sí te quedó un poquito más claro sobre eso? Sí, profe. Bueno, bueno, entonces vamos a continuar. Aquí están los dos videos que él habla, la crisis de 2008 y este de aquí, la crisis 2008-2012, ¿sí? Bueno, después lo miramos si queda el tiempo, ¿sí? Listo. Bueno, entonces miremos algunas preguntas. Dice, ¿qué situación económica se describió en Estados Unidos antes de la crisis del 2008? Crecimiento económico sostenido, recesión económica prolongada, auge de la inversión extranjera y estancamiento económico. Vamos a dar un minutico para que diga la respuesta. ¿Listo? Listo. Bueno, Mateo, ¿cuál cree que es? ¿A, B, C o D? La B. A ver, vamos a mirar. La crecimiento económico sostenido. El texto menciona que antes de la crisis del 2008 Estados Unidos experimentaba un crecimiento económico significativo debido a la disponibilidad de préstamos con bajos tipos de intereses, lo que permitía a empresas y familias pedir dinero prestado para invertir en diversos sectores, lo que impulsaba la economía. ¿Listo? Listo. Entonces mira que
venía bien todas las empresas antes del 2008, ¿sí? Sino que en el 2008 para acá empezó la burbuja, digámoslo así, de la crisis inmobiliaria, ¿sí? De Se las casas. excedieron con los créditos. Ajá, correcto. Con las hipotecas más de todo, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cuál fue uno de los, perdón, ¿cuál fue uno de los factores que contribuyeron al estallido de la burbuja inmobiliaria según el texto, o sea, según el video, perdón? El aumento de los tipos de intereses, la falta de intereses en los inversores, la disponibilidad de hipotecas de bajo interés, la disminución de la demanda de las viviendas. Bueno, hacemos lo mismo, un minutico, listo. Listo. Listo, Mateo, ¿cuál crees que sea de esas opciones? La C. Vamos a ver. La C, correcto, muy bien. La disponibilidad de hipotecas en bajo interés. Entonces el video explica que la disponibilidad de hipotecas con tasas de intereses bajas permitió que muchas personas pudieran comprar viviendas, lo que aumentó la demanda y los precios de las mismas, contribuyendo hacia el estallido de la burbuja inmobiliaria. Listo, muy bien. Vamos a una tercera pregunta, dice así. ¿Por qué los bancos comenzaron a otorgar hipotecas sin un adecuado análisis de riesgos? Entonces, por una regulación gubernamental estricta, por la falta de demanda de préstamos hipotecarios, por motivos de avaricia y beneficio económico, por la necesidad de ayudar a los compradores de vivienda. Bueno, otro minutico, ¿listo? Listo. Bueno, Mateo, ¿cuál crees que sea? Profe, la C. Bueno, la C, correcto. Por motivos de avaricia. Según el video, los bancos otorgaron hipotecas sin realizar un adecuado análisis de riesgos debido a la avaricia
y el deseo de obtener beneficios económicos rápidos. Ignoraron o minimizaron los riesgos asociados a las hipotecas para maximizar sus ganancias a corto plazo. Muy bien. Bueno, hay una cuarta, perdón. Eran cuatro. Listo, entonces dice así. ¿Qué impacto tuvo la crisis del 2008 en el mercado inmobiliario según el video? Aumenta significativamente los precios de las viviendas, colapso del mercado de bienes y raíces, estabilidad en la oferta y la demanda de viviendas, reducción de competencia entre compradores. Un minutico. Bueno, Mateo, ¿cuál crees que sea? La B, profe. La B. Vamos a ver. La B, correcto. Nos dice que la crisis del 2008 provocó un colapso en el mercado de bienes y raíces con una disminución significativa de los precios de las viviendas, ¿sí? Ajá. Entonces, generalizada en el sector inmobiliario, eh, lo que llevó a unas ejecuciones hipotecarias masivas y una caída en la actividad de la construcción. Entonces, prácticamente fue eh, lo que generó, pues, digámoslo así, esa crisis allá en Estados Unidos y luego se prolongó por todo, por El casi resto del por todo el mundo. mundo, ¿cierto? Por la crisis de las bolsas de Nueva York, de la de Londres, las de España, ¿sí? Bueno, pero Sí, la ahí más decía importante. Ajá. que también habían países afectados como fue España, Italia, Irlanda y creo que Grecia, me parece, que también Sí, pues sí, se dejaron correcto. jugar con ese monopolio pues de las casas y también le salió mal. Correcto, sí. Así es. Bueno, entonces, bueno, continuemos. Entonces, tras la desaparición de la Unión Soviética y el fortalecimiento de Estados Unidos como potencia global, la agenda mundial experimentó un cambio significativo al desaparecer el comunismo como principal amenaza. Yo estoy colocando aquí como un resumen pequeñito de la parte del módulo, ¿sí? Que siempre es larguísimo, entonces yo estoy colocando aquí una forma de resumen, ¿sí? Ah, listo, profe. Entonces, las naciones que se enfocaron en el crecimiento económico, la globalización y el acceso de recursos naturales en declive debido al calentamiento global. Se observó una distorsión en la distribución geográfica del mundo con un énfasis en la integración económica, la formación de bloques comerciales y la firma de tratados de libre comercio. Entonces mira que según lo que nos manifiesta este texto, es que pues la caída de la Unión Soviética hace que Estados Unidos se fortalezca como potencia global. Mire que aquí lo dice, un crecimiento económico, la globalización, mire que casi todo el mundo comercializa usted con Estados Unidos, inclusive si usted mira, todos los negocios son con el dólar.
¿sí? Sí, Con el todo dólar, todo que el es la mundo. moneda pues, que se utiliza a nivel Moneda mundial. universal. Entonces es la moneda más fuerte del mundo, el dólar americano, ¿sí? Porque Sí, también el hay, dólar hay americano. otro tipo de dólares, dólar Hay dólar, canadiense, pero el sí, dólar el americano, ecuatoriano. Bueno, exacto. Y el acceso de recursos naturales. Entonces Estados Unidos pues tenía muchos accesos a recursos naturales pues en otros países, ¿sí? A raíz de su potencia y sus convenios económicos, ¿sí? Tratados de libre comercio, por aquí lo dijo, el Tratado de Libre Comercio hace que pues Estados Unidos acceda a esos recursos naturales, ¿sí? Eh, entonces, mire lo que aquí lo dice, integración económica, formación de bloques comerciales y el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, Colombia tiene muchos tratados de comercio libres, pero el más fuerte es el de Estados Unidos, sí, ¿sí? el Estados Unidos. Bueno, entonces surgió la economía como una nueva disciplina para entender las acciones estatales en el ámbito internacional, destacando la importancia de la interacción. Es que tengo aquí una, pero lo corro para acá. Listo. Destacando la importancia de la interacción con empresas multinacionales y la búsqueda de nuevos mercados, ¿sí? Bueno, Listo. entonces mira, el dominio económico depende de la capacidad tecnológica y los recursos naturales estratégicos, lo hemos hablado varias veces. Si tengo capacidad tecnológica y los recursos y el poderío militar, tengo que dominio, ¿sí? En el dominio, sí. Exacto. Otra cosa que vemos en este orden internacional de la década de los 90, inimperable progreso tecnológico. Mire que en los años 90 se destapa toda la parte tecnológica, ¿cierto? Uno ha visto que ahí empiezan a nacer el Windows Sí, 95, Windows 98, el Internet que empezó a funcionar. también. Exacto, empezó a funcionar los celulares. Entonces mira que en los años 90 empieza un progreso tecnológico bastante interesante, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Bueno, no sé, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien, muy Listo, bien. acá. Bueno, Sí, los señor. organismos internacionales evitan los enfrentamientos bélicos, ¿sí? Bueno, aquí, la desaparición de fronteras como elemento contenedor de posibles acciones de fuerza política y económica. Recuerda que como empezó la globalización, lógico que tienen que desaparecer fronteras, como ese elemento que no se puede acceder a ese país por tener esa restricciones. Entonces, casi todos los países a nivel mundial le tuvieron que bajar las restricciones por la globalización de la economía, ¿sí? Claro, sí. Entonces, exacto, había países que no se podía ingresar, uno es China, pero mira que hoy en día China sí se puede ya ingresar para hacer negocios económicos con el poderío chino, lo mismo la Rusia, con Rusia. Rusia, exacto. Otros países que han tenido ese fuerte, les ha tocado esa frontera, les ha tocado bajar por el tema de la globalización. Los nuevos fenómenos globales como el crecimiento demográfico y el cambio climático, ¿sí? Bueno, sigamos. En este sentido, entre las definiciones de geoeconomía, mire que ya sale una nueva palabra, geoeconomía, sale La de la economía. geopolítica, ¿sí? ¿Qué dice la geoeconomía? Vamos a mirar que en el año 90, un concepto del señor Edward Ludwig es el mantenimiento de la antigua rivalidad existente entre las naciones utilizando los medios económicos en lugar los De bélicos. los bélicos, Entonces es verdad. mira que, correcto, mira que en los años 90, hacia aquí, bueno, antes de la pandemia, más o menos en el año que pongamos 2018, 2017, todo era con geoeconomía, todas las potencias y todo era con economía, ¿sí? Todo el crecimiento, toda la parte geoeconómica, ¿sí? Era pues utilizando medios económicos, ¿sí? Mire que sale también el Bitcoin, las Ah, monedas sí, la moneda digitales, digital, correcto. sí.
Exacto, mira que eso también fortaleció esa geoeconomía, ¿sí? Ahora, en el 93 se amplía la definición indicando que la geoeconomía mide el progreso mediante la participación del determinado producto alcanza en el mercado, en lugar de centrarse en el avance que una fuerza militar realiza sobre el mapa. Volvemos a lo mismo. Es decir, que ya los productos económicos, los productos que alcanzan un mercado, se posesionan de ese mercado en vez de la fuerza militar, ¿listo? Listo. Entonces, en este sentido, entre las definiciones de geoeconomía se pueden identificar las siguientes. En Europa, el término fue desarrollado por Pascal Larot en 1990, quien define que la geoeconomía como, digamos, leamos este concepto del señor Pascal, el análisis de las estrategias de orden económico, especialmente comerciales, decididas por los estados en el contexto de las políticas conducentes a proteger las economías, aquí me faltó, nacionales o ciertos elementos bien determinados por estos, adquirir el dominio de ciertas tecnologías clave y o conquistar ciertos segmentos del mercado mundial relativos a la producción o comercialización de un producto o una gama de productos sensibles, sobre los cuales su posesión o su control confiere a los detentadores, estados o empresas nacionales, un elemento de poder o proyección internacional y contribuye al reforzamiento de su potencial económico y social. ¿Qué nos quiere decir eso? Que una de las partes clave de la tecnología, ¿sí? ¿Para qué? Para crear segmentos del mercado mundial y posesionarse de eso por mediante de un producto o un servicio, en este caso una comercialización de un producto o productos sensibles. También faltó pues los servicios, ¿sí? Los Sí, servicios servicio. también se comercializan ahí, ¿sí? Y pues, los estados o empresas empiezan a, ¿qué? A meterse en el cuerpo de la globalización, ¿sí? Entonces, tenemos un país, tenemos un mundo donde va a haber una globalización, ¿sí? O sea, aquí está, este es el mundo, supongamos. Ajá. ¿Y cómo se va a posesionar de este mundo? Por medio de un producto, pero este producto va basado, producto o servicio, pero ten en cuenta que ese producto o servicio debe estar ligado con la tecnología, ¿sí? Si tiene una buena tecnología, entonces se va a posicionar estos productos o servicios del mercado o un segmento del mercado. Recuerde que segmento del mercado es cuando yo tengo de ese mercado, pongámosle, por ejemplo, aquí Tuluá, un ejemplo, este es Tuluá, y de Tuluá tengo que voy a vender libros en forma de tablet, digital, y ya tengo de aquí a, ustedes me lo van a comprar personas entre 30 a 40 años. Ya tengo mi segmento del mercado, va a estar dirigido a esas personas. La idea es posicionarme de estas personas, ¿sí? ¿Y cómo? Por medio de la tecnología, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el texto, ¿sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces, para esos productos, ojo, aquí lo dice, son estados o empresas nacionales o privadas, digámoslo así, empresas como del Estado como también privadas quieren hacer parte de ese mercado, ¿sí? Que es potencial económico y social. Recuerda Social. que lo económico y social van unidos. Si tú vas a hacer un convenio con Japón, usted tiene que saber lo social de allá. Por ejemplo, los japoneses deshonrón, ¿cómo es? Honradez, deshonrón, no sé la palabra. Una Una deshonra, deshonra. una deshonra es el que usted llegue tarde a firmar el contrato. Que ellos son muy cumplidos en sus negocios y hasta en los diarios de ellos. En el diario vivir Exacto. ellos te dicen, estoy a tal hora y ellos están hasta como que una hora antes de la reunión que tienen que llegar ese día, algo así. Entonces,
Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eh, cuando los japoneses usted evita ese problema, o sea, si usted lo hace, pierde el contrato de una vez. Así pasó, bueno, nos contaron cuando yo hice prácticas en Colombina Ajá. que estaban unas personas de alto nivel, digámoslo así, que fueron a hacer un negocio en Japón y les cogió la tarde para irse para Ah, allá, pues se les retrocede unos procesos en el viaje y se fueron. Y cuando llegaron, llegaron un poco no había tarde. trato. Sí, ya había pasado, si era a las 2, creo que llegaron casi a las 3:15 y a las 3 o 4 de la tarde, un ejemplo, no tengo Sí, presente bien a qué hora llegaron, pero sí fue una hora, pues ya como a la hora, 2 horas, y allá le dijeron que ya no iban a hacer tratos. Entonces, ¿qué pasó? Perdieron dinero, sé que hubo unos despidos ahí porque pues ellos claro, sabían que a esa gente no les podía llegar tarde y se dejaron coger la tarde para ir por allá a Japón. Y usted sabe que allá hay la diferencia de un día. Usted tiene que claro, tener ese conocimiento y más lo social, eh, que ellos son muy sagrados, la puntualidad, ¿sí? sí. Bueno, entonces, bueno, continuemos aquí. ¿Qué más nos dice esta diapositiva? La geoeconomía es el instrumento por medio del cual los estados definen estrategias de dominio económico. Mire que no es ni poder político ni tampoco poder militar, sino económico, basándose en los recursos naturales, la tecnología y su ubicación geográfica, ¿sí? Con el fin de proteger sus intereses nacionales o dotarse de recursos que consideran son importantes para su futuro. Colombia lo puede hacer, pero miren, tenemos esto, recursos naturales, la tecnología la podemos tener y tenemos una excelente ubicación geográfica. Estación geográfica, sí. Pero mire que la geoeconomía de nosotros no es tan fuerte. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la unidad 3, porque Colombia puede ser un país geopolítico y geoeconómico fuerte, pero no lo es. Eso lo vamos a ver en la unidad 3, ¿sí? Bueno, Listo. la geoeconomía surge como un complemento de la geopolítica, complementos, estableciendo una estrecha relación entre ambas disciplinas. Mientras la geopolítica da origen a la geoeconomía, mire, este da el origen, o sea, este origina este, pero es nomás con la parte económica nada más. En cambio, este es político-militar, Geopolítico. ¿sí? Bueno, y tecnológico también, ¿sí? Esta última complementa a la primera al analizar las nuevas demandas generadas por las dinámicas del sistema internacional. Durante la década de los 90, el poder político y militar cede terreno al poder económico. Pues ya sabemos por qué, como ya no hay Unión Soviética y muchos de estos países que pertenecían al comunismo ya no existen, se había reducido en su totalidad. Entonces, ¿qué pasó? Y la Guerra Fría se acabó. Entonces bajaron Sí. mucho el nivel del poder político y militar y concentrado fue el poder Ah, económico. en económico, sí. Exacto, ya que el control de los recursos naturales se vuelve crucial en un mundo donde se escasean las fuentes de vida humanas, ¿sí? Bueno, la terminación de la Guerra Fría resultó en la programación de conflictos internos en varias naciones del tercer mundo. Esto sí lo generó la Guerra Fría después de esto, ¿sí? Por ejemplo, las guerrillas que vimos en la clase pasada, que en la Guerra Fría la Unión Soviética fortaleció y dio uniones a las guerrillas aquí en América Latina con el fin de que Latina, sí. atacar el capitalismo americano, ¿sí? Eso fue lo que salió, ¿sí? Entonces, ya que muchos países quedaron abandonados tras la desaparición de los bloques políticos y sufrieron problemas de violencia, Estados Unidos emergió como la única potencia mundial después de la Guerra Fría, lo que llevó al mundo a centrarse en sus acciones, especialmente en las intervenciones en países afectados por conflictos internos, ¿sí? Bueno,
ahí donde nacen este tipo de conflictos. Por ejemplo, la del Golfo Pérsico, la de Irak, que fue en el año 91. Recordemos que estuvo Saddam Hussein, que tenía armas de destrucción masiva y armas biológicas, pero no, en fin, lo que quería Estados Unidos era el petróleo, ¿sí? Sí, solo el petróleo y por eso armó toda esa batalla. Exacto, pero mire que todo siempre es por cosas económicas, por Recursos. minerales, el oro, el Sí. petróleo, ¿sí? Entonces, con el permiso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos junto a la Organización de Tratado de Atlántico Norte, OTAN, llevaron a cabo la Operación Escudo del Desierto, cuyo objetivo fue la liberación de Kuwait. O sea, acuérdese que Irak invadió a Kuwait, ¿sí? Kuwait era uno de los países que tenía muchos pozos petroleros muy ricos. Irak quería esos pozos, pero Estados Unidos al ver esto, uy, esto es un gangazo, nos Pero la apoderamos de oportunidad Kuwait, liberamos a Kuwait y y nos quedamos con esos eliminan a pozos. Irán. Eliminan Ajá, pues, a la cabecilla que era. exacto. Entonces, luego de que el líder iraquí invadiera dicha nación. Vamos a ver otro que fue el de Somalia en el 93. Recuerda que en Somalia hubo una guerra civil y muchas muertes, ¿sí? Entonces Estados Unidos también intervino, lógico, para petróleo y todos los recursos naturales, ¿sí? Cada vez que Estados Unidos se mete en algún cuento con estas guerras internas es para Porque recursos tiene un naturales. interés, sí, un interés Exacto. con la intención. Entonces la guerra civil y la catástrofe humanitaria que sufrió el país los primeros años de la década de los 90 llevó que el gobierno estadounidense realizara la operación Restaurar la Esperanza, con el objetivo de estabilizar el país, dar atención a la población y eliminar los grupos armados, acción que no tuvo éxito. ¿Sí? Otro fracaso de Estados Unidos, ¿sí vio? Este sí no fue fracaso, el del Golfo De Pérsico, Somalia. pero el de Somalia fue uno. Otro, la Yugoslavia, que ya no existe, que era Croacia, Serbia, me parece, Croacia. Eh, se me escapan los otros. Bueno, eran como 3 o 4 países. Entonces, junto a sus aliados de la OTAN, el gobierno estadounidense llevó a cabo la Operación Fuerza Deliberada, cuyo objetivo era apoyar militarmente a Bosnia, este es uno de esos, que se encontraba en un profundo conflicto con Serbia. Ya Yugoslavia no existe, ¿sí? Se separaron No, cada ya uno. sí, se integraron. Ajá. Otra fue Afganistán y Sudán en el 98. Luego de los atentados terroristas en Tanzania y Kenia, el gobierno estadounidense realizó la Operación Alcance Infinito en territorio de Afganistán, con el objetivo de atacar campos de entrenamiento del grupo de terrorista Al Al-Qaeda. ¿Sí? Qaeda, sí. Ahí es donde empieza a nacer el conflicto contra Al-Qaeda, en el cual mire que en el año 2002 fue o 2001, perdón, el, el 11 de septiembre, que tumbaron las Como las Torres Torres Gemelas. Gemelas. ¿De Sí. dónde nació el conflicto con Al-Qaeda, con esto? En esta operación Alcance Infinito, ¿sí? Y usted sabe que pues, esta gente en Medio Oriente son muy vengativos, Sí, ellos eso son demasiado tocan emotivos. su religión, tocan sus campos y todo, ellos son ya objetivo militar, digámoslo así. Sí. Entonces, aquí hay otra guerra en Yugoslavia, todavía no se había desintegrado, en el 99. Esta segunda intervención se dio en el marco de la guerra de Kosovo y el genocidio que se generó en el enfrentamiento. En 1999, la OTAN junto a Estados Unidos interviene en el territorio para detener la crisis humanitaria. ¿Sí? Entonces, mire, la mayoría de las intervenciones militares después de la Guerra Fría fueron lideradas por Estados Unidos, lo que resultó en costos financieros, militares y políticos. Mire que, pues lógico, todos estos conflictos y estas guerras internas, Estados Unidos invadiendo, generan gastos, ¿sí? Costos, ¿sí? Mantenimiento de los soldados, la comida, que pagarles, el combustible que generan los aviones, los barcos, todo eso
más los equipos militares satelitales, de aeronaves, bueno, todo esto genera gastos, ¿sí? Sí. Gastos de guerra. Entonces es Ya es lógico que esto se va viendo reflejado en la economía de Estados Unidos, ¿sí? Entonces mire que estas acciones proyectaron a Estados Unidos como una potencia que impone su voluntad sin respetar las normas del derecho internacional, lo que habíamos hablado. Un punto crucial en la historia del orden internacional fue el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001, perpetrado por el grupo terrorista Al-Qaeda contra la infraestructura física y financiera de Estados Unidos. ¿Sí? Esto fue un golpe muy bajo. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush lideró la implementación de la guerra internacional contra el terrorismo. Ahí donde nace, digámoslo así, porque también posterior a ese ataque empezaron a tirar anthrax, armas biológicas, ¿sí? En varias Sí. partes de Estados Unidos. Ahí donde nace, lo digo pues en la empresa que trabajé, tenía que tener un código de la FDA, un registro de la FDA para usted poder exportar a Estados Unidos. Ese número era de 11 dígitos y tenía que ser avisado con 24 horas antes a Estados Unidos de que usted exportaba algún producto, en este caso nosotros exportábamos café y había que avisar 24 horas antes de que el café iba a llegar al puerto de Estados Unidos con ese número. Ese número lo daba la FDA. FDA es la Food Drug Administration, ¿sí? Que es O sea que eso como, es como, era como el ICA de aquí, pero pues no, allá, el pues. INVIMA, el Ah, INVIMA. el INVIMA, ah, el El INVIMA. INVIMA, sí. Es el INVIMA de acá, allá es el INVIMA de Estados Unidos. Ah, ya. Exacto. Entonces, si usted no avisaba con 24 horas antes de que su producto iba a llegar a Estados Unidos, no lo dejaban desencargar. No, Rechazaban el cargamento. no lo rechazaban, no lo rechazaban, dejaban en el contenedor el barco. Perdón, en el barco dejaban en el contenedor. No lo Ya. dejaban desembarcar, entonces ese contenedor había que volverlo a traer al país de origen. ¿Cuántos gastos tenía que usted No, claro, pagar por eso? le ¿Sí? costaba un resto, claro, sí. Exacto. Entonces todos los exportadores del mundo que querían exportar a Estados Unidos tenían que tener ese registro de la FDA y se hacía por la página de internet de la FDA. En ese tiempo, pues la página era en inglés. Hoy en día ya está en inglés, español y el idioma que quiera. Sí, en mandarín, sí, tiene más Todos facilidad los ahora. idiomas que hay en el mundo para poder usted, eh, sea marítimo o por aire, O también, aéreo, sí. ese mismo, correcto. Todo lo que tocara piso estadounidense por exportaciones tenía que estar registrado ante la FDA. Listo. Esta estrategia militar involucró la intervención en naciones donde operaba el grupo terrorista Al-Qaeda, como Afganistán, que fue una invasión allá en el 2001, y luego en Irak en el 2003, ¿sí? Con ataques militares para combatir dicho grupo, ¿sí? Entonces, en el 2001, Afganistán, el territorio afgano servía como un refugio seguro para el grupo terrorista Al-Qaeda, por el cual el gobierno estadounidense ataca el régimen del país. Ante la caída de los talibanes se impuso un gobierno transitorio, pero el país quedó sumido en una profunda guerra civil. Mire, quedó en una guerra civil en ese tiempo. Creo que todavía sigue la guerra civil porque allá todavía no se definió bien el poder a raíz de esto, ¿sí? Irak, bajo el argumento de que el régimen iraquí poseía armas de destrucción masiva, mire, el gobierno estadounidense junto a una coalición de la OTAN invadió el territorio y derrocó la dictadura de Saddam Hussein. ¿Veis? Bueno, entonces mire que las intervenciones que se hacen en este Medio Oriente, ¿sí? Digámoslo así, generan los conflictos de crisis económica. Todas estas guerras, todos los enfrentamientos que hace Estados Unidos debilita su dinero, ¿sí? Una de Economía, las sí. consecuencias fue lo de las casas, pero mire por qué, porque
había que generar muchos recursos a las fuerzas militares, ¿sí? Entonces, lógico que los impuestos, lo que genera, porque a los bancos también se les cobra impuestos, el gobierno, ¿sí? Entonces, también tenían que pagar los bancos sus impuestos para fortalecer las fuerzas militares estadounidenses. La Entonces, guerra, sí. exacto, entonces dice así: las intervenciones militares en Medio Oriente, la guerra contra el terrorismo y la crisis financiera del 2008 han debilitado el poder de Estados Unidos. Mire que esto afectó, ¿sí? Si afecta la crisis militar, afecta todo, poder económico y político. Político, sí. Esos tres se afectan. Si se afecta a uno, se afectan todos. La nación es percibida a nivel mundial como intervencionista con una economía dependiente de China y con problemas de violaciones de derechos humanos, lo que coloca en una posición de declive como potencia, ¿sí? El declive del poder estadounidense ha permitido que otras naciones, especialmente China y Rusia, se perfilen como nuevas potencias mundiales. Aunque ninguna ha igualado el poder militar de Estados Unidos, China destaca por su fuerte poder económico, mientras que Rusia se destaca en términos políticos y militares. Porque Rusia también tiene su armamento poderoso, inclusive tiene un arma que puede acabar Estados Unidos si no la detecta Estados Unidos. Eso es una arma muy, muy poderosa, no tengo el nombre del arma, pero es muy poderosa que puede ser localizada por Estados Unidos, imagínense. Yo vi Eh, que China tenía que es que un arma que para hacer terremotos y enviar tornados, algo así. Correcto, no, ellos controlan el clima, ellos crean clima, Sí, ellos lo han dicho en medios de comunicación, ellos han controlado el clima, crean lluvia artificial. sí, Lógico, si eso usted crea lluvia artificial, también genera conflictos en el medio ambiente, porque nos está interrumpiendo el ciclo natural, ¿sí? claro. Entonces, por eso es que está habiendo mucho, eso del recalentamiento global, eso es una mentira. Entonces, ¿por qué Estados Unidos y los países aliados no le hacen comparendo a estos dos? Diga pues. Hmm. ¿Por qué no le dicen Vamos vamos a a embargar cambiar. a China y a Rusia? ¿Por qué? Si China es el país que más contamina a nivel mundial. ¿Mm? Entonces, entonces, ¿por qué China no tiene ese cuento del calentamiento global? Ni Rusia tampoco. Y Pero a los tampoco es países latinos, como nosotros, a nos los países meten en pequeños cuenta. así, nos deciden Nos aplican metas todo que eso. el recalentamiento global. Oiga, pues, si la Tierra tiene sus propios ciclos, yo le digo, la Tierra tiene sus ciclos, sino que se está alterando el ciclo por crear lluvias, este tipo de, o modificar terremotos, hace terremotos, También, sí. lógico. O sea, no por la contaminación ambiental que nosotros tenemos las personas, sino que estos países, también Estados Unidos lo hace. ¿Qué hace? Con sus armamentos, ellos tienen que probar su armamento, tienen que irse a país, islas, ¿sí? O partes desoladas y ejecutan sus armas de destrucción masivas para ver cómo están las armas o para proveer nuevo armamento. Entonces, lógico, esos golpes de esas armas de destrucción masivas cuando tocan la Tierra van a destabilizarla, tiene que crear Claro. terremotos. Entonces mire que nos meten el cuento de que el recalentamiento global, no, La eso cortina de no es humo para así. poder ellos probar armas y que no les digan nada. Correcto. Bueno, entonces a partir de los primeros años de la década de los 90, la nación inició un proceso de apertura hacia el exterior, basado en el crecimiento sostenido de su economía. A través del libre comercio y la cooperación con otros países, lo que terminó por convertirla en la fábrica del mundo y uno de los mayores consumidores de recursos. Colombia en los años 90 también entró en este cuento con el presidente César Gaviria. Pues, el presidente fue el que hizo la operación de libre comercio y abrir la economía para una economía global. Por ejemplo, antes de César Gaviria, usted no podía tomarse una cerveza americana o productos americanos, no se podía, tenía que Nada, traer nada de eso. el contrabando desde Estados Unidos.
cuando César Gaviria dio pie, firmó los tratados de libre comercio, ahí donde empieza ¿qué? A generar que esos productos de otros países lleguen a nuestro país, donde nace la importación, ya más legal, pagando impuestos y de todo, ya usted ya podía encontrar esos productos en cualquier parte, y de ahí para allá se empezó a ¿qué? A, a crecer la economía de Colombia frente al mundo, con importaciones y lógico que también con exportaciones. Lo único malo ahí fue que cuando César Gaviria hizo todo esto, desprotegió mucho a quién, a la empresa pequeña, mediana y pequeña. Claro, sí. Fortaleció fue las grandes, pero las pequeñas y medias, al ver los productos de otros países que venían acá eran de mejor calidad y de mejor tecnología. En cambio, nosotros estábamos acá y entonces no hubo una protección contra quién, contra la pequeña y Para mediana las pequeñas empresa. empresas. Entonces, muchas No, y a empresas veces que tuvieron que hay cerrar. productos hasta más baratos y son de buena calidad que los de acá. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo fracasaron, pero Colombia tuvo que tenerse en la mente, no, yo también tengo que ser tecnológico y para meterme en el cuento de la globalización tengo que mis productos tengan buena calidad y muy buena tecnología. Entonces ya, por ejemplo, hoy en día las pequeñas empresas y medianas tienen que tener tecnología de punta porque si no las Claro, sí. absorbe otras y quedan en el fracaso. ¿Listo? O sea, tiene sus pros y sus contras Y el contra, sí. este tipo de libre comercio en los años 90. ¿Listo? Ahora, el modelo de diplomacia china se basa en la armonía y la igualdad, el socialismo, ¿sí? O el comunismo, digámoslo así. Su geopolítica tiene como elemento fundamental su posición geoestratégica y la necesidad de continuar su expansión económica, ¿sí? Bueno, bueno, hacemos el break, Mateo. Bueno, profe, Hagamos un break de 10 minutos y yo tomo agua. hágale, Sí, listo. hágale. Entonces, vean, entonces son, voy a suspender ahí la presentación a las 8:03. Entonces, a las 8:15 vuelvo a reactivar la cámara y todo, ¿listo? Y comparto Listo, pantalla, profe. ¿listo? Bueno, Bueno. hágale pues. Quedamos así.
Bueno, Mateo, entonces continuamos, ¿sí? Listo, profe. Listo. Entonces ya pues vamos a acabar. Entonces vamos a Listo, dice así. El crecimiento de su economía, su poder militar, la expansión de influencia política y el uso de la diplomacia y el incremento de su participación en instituciones multilaterales han permitido que la nación sea vista como un buen vecino, voy a correr esto para acá, listo, permite un buen vecino, un socio constructivo, un cuidadoso oyente y un poder regional que no representa una amenaza, listo. El poder creciente de China y Rusia hacia un nuevo orden internacional, es lo que nos está diciendo esta diapositiva, es el crecimiento de China y Rusia, ¿sí? Listo. Bueno, uno de los elementos que detiene el ascenso chino es la situación social interna que posee. Recuerde que China es socialista, Socialista. entonces ese es el problema con los chinos, ¿sí? Ese es el sistema que tiene. Pues aun cuando su economía es una de las más grandes del mundo, tiene problemas de pobreza, desigualdad, bajos índices de desarrollo humano y una sobrepoblación que le demandan tiempo y recursos que pueden ser destinados en otros aspectos, ¿sí? Entonces, mire que también si un país tiene poder económico y todo, pero tiene descuidado la parte social, eso se ve reflejado. Mira que China no es un gran, o sea, China es una superpotencia, sí, Sí. pero no supera a Estados Unidos por esto, por la parte interna, ¿sí? Sí, más de todo por la pobreza y desigualdad que tienen y los bajos índices de desarrollo humano, ¿sí? Allá los que pueden dar este desarrollo humano son las altas élites de la China, ¿sí? Los del ejército, digámoslo así. En cambio, las personas como nosotros, o sea, el trabajador, pues no podemos tener un desarrollo humano, ¿sí? Especialización porque tiene que estar permitido primero por las fuerzas Militar. militares chinas. Exacto. Ay, me ahogué. Bueno, entonces si tienes claro hasta ahí, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, perdón, digo, dame un momentico acá. Listo. Listo, entonces, ahora sí. Uno de los elementos que... Ah, bueno, ya, vamos a mirar, sigamos. El rol de China en la región asiática se basa en 4 pilares. Sí, vamos al primer pilar. El incremento de su participación en organizaciones regionales, en áreas como el desarrollo, la salud, tecnologías de la información, el transporte, el medio ambiente o los intercambios culturales y académicos. Esta participación ha permitido aumentar su gran reconocimiento en la región. Esta es la primera, ¿sí? El primer pilar de los chinos, ¿sí? Ajá. El segundo, el gobierno chino ha centrado parte de las prioridades de política exterior en la creación y mejoramiento de alianzas estratégicas con países de la región. Mire que ahorita también tiene una alianza buena con Colombia, en especial con la construcción del metro en Bogotá, ¿sí? Entonces, el metro no, ¿qué? Sí, el metro, sí. El que está ¿Cuál? Profe, perdón, ¿cuál? el de Medellín, ¿no? Y pues que ya me voy. Ah, sí, señor, sí. El metro, ¿cierto? Sí, Sí, sí. correcto. Bueno, tercero, perdón, la expansión de los lazos comerciales y regionales.
se ha evidenciado en el aumento del comercio interregional de los inversionistas chinos en países vecinos, como Rusia, Medio Oriente, ¿sí? Inclusive Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos con, digámoslo así, con TikTok, por ejemplo, TikTok, tuvieron que, pues, acuérdense que en ese tiempo estaba el presidente Donald Trump, tuvieron que hacer controles porque TikTok pertenecía a la empresa de telefonía china, esta de los celulares, Huawei. Huawei, Eso, Huawei, sí. Huawei. Entonces, eso es como decir Movistar, la Movistar Ajá. de España. Sí, en el tiempo de Sí. nosotros era Telecom, allá es esta empresa, ¿sí? Entonces, pero mire que hay una buena estrategia entre las dos, ¿sí? Entonces, mira que no pasó nada, TikTok sigue funcionando allá, lo único que le pusieron fue las políticas de privacidad, de no eh, robar información, ¿sí? De los americanos. Porque eso era Pero como un pues coso para eso, espiar, algo así, güey, que yo vi que era un sí, programa pero para de todos espiar. modos se espía, porque mire, si usted ve los TikTok de Colombia, compare los TikTok de Colombia con los TikTok de China, diferentes, No, no, claro, güey. ¿sí? Son Mientras muy que acá hacen diferentes. cosas de risa y cosas así que no tienen como que enseñanza ni nada. Ya en China le están poniendo es cosas de militares y cosas de aprendizaje a los niños. Pues lo Sí, utilizan allá para correcto. Y se ve, pues, son muy diferentes. Son, digámoslo así, eh, son más como de conocimiento y de todo. En cambio aquí eso es una recocha. sí, Aquí sale TikTok, cualquiera está haciendo una comida, que sí, haciendo, yendo al parque, que paseando, no. Mire que los TikTok de China es muy diferente, nos muestran es como culturales, ¿cierto? Pero ¿cuál es la finalidad de esto? Es conocer qué. Los chinos tienen es eso, es conocer las preferencias de las personas latinas del mundo, para ellos saber controlar por medio de su economía qué es estas formas de cómo influenciar en las personas, ¿sí? Por ejemplo, si aquí en Colombia el TikTok que más se muestra son paseos al río, entonces los chinos ya tienen conocimiento de que Colombia les gusta mucho el paseo al río y de ellos empiezan a sí, ofrecer todos sus productos por AliExpress, productos referentes a qué? con esa A temática. paseos, temáticas de paseo de olla. Sí, Eso va a ser. Eso es la finalidad de eso. Entonces, mire que los TikToks en varias partes del mundo, ellos van a coger esa información y analizarla y poder, ¿qué? Con la, mira, geoeconomía, ¿sí? No geopolítica, sino geoeconomía, el poder económico, conquistar a estos países, en el caso de nosotros, ¿sí? ¿Sí me van a ajá, entender, cierto? sí, señor. Bueno, ahora, el mejoramiento de su postura de seguridad regional a través de diálogos gubernamentales bilaterales en seguridad, el intercambio militar oficial, el aumento de la cooperación en el tema y la transparencia militar. Bueno, esos son los pilares Cuatro del pilares rol de de China en la China. región. ¿Cómo, Mateo? Los cuatro pilares de China en la Sí, sí. región. Ajá, Ah, correcto. listo. Para que China se considere como la principal potencia en Asia y a nivel mundial, debe resolver sus problemas internos, lo que hablamos. Resuelve esto interno, mejor dicho, se vuelve potencia mundial, por encima de Estados Ajá. Unidos y de Rusia. Y disputas territoriales de manera pacífica. Recuerde que ellos están disputando la isla de Hong Kong, ¿sí? O Taiwán, no, Hong No, Kong, sí. creo que Taiwán, la No, no, Taiwán. Sí, Taiwán, está sí, sí. peleando Por los China con Estados procesadores Unidos. Eso sí, por los microchips, nanochips, algo así. sí, Yo vi correcto. también. Es que los procesadores a nivel mundial,
los hacen allá en Taiwán porque allá es donde se encuentra el material El que mineral, sí. canaliza los minerales para hacer los procesadores de computadores y salen más baratos. Claro. Entonces, lógico que esta colonia, en el tiempo de, remontémonos atrás, ¿se acuerda que en la Segunda Guerra o en las primeras guerras, que hubo la colonización a nivel mundial de los países como Inglaterra, ¿sí? Inglaterra Ajá. tuvo colonizado a Taiwán, sino que ya eh, hace unos años para acá, póngale unos 10 años o 12, ya el Reino Unido, Inglaterra, dejó la colonia para que quedara ya ahí, ¿sí? Dejó todo lo Independiente. que era pendiente, o sea, dejó eso ahí ya, se fue, vámonos. Quedó a Igual le la interesaba, libertad pero Taiwán, no pensé pero que entonces eso fuera a China, ser a futuro una fuente pues, de minerales y que fuera tan importante pues, exacto. futuro Entonces, pues. ¿qué pasó? China está reclamando que Taiwán es de ella y es de ella, pero Estados Unidos también se metió porque no, es que allá están los procesadores, allá están, Claro, sí. son los que nos venden más barato y de todo, también se metió. Entonces está en ese conflicto China-Estados Unidos por esa isla, por Por la isla. Taiwán, ¿sí? Por los Sí. microprocesadores, y lo mismo pasó con Hong Kong. Hong Kong también está colonizado antes por los ingleses, pero ya después dejaron de las colonias y China está pues en su poderío con Hong Kong. Mira que Hong Kong es muy diferente a las otras ciudades de China, porque estuvo colonizada por ingleses. Mira que tiene Ingleses. un nivel más intelectual, de tecnología y todo, que las otras ciudades de China. Entonces, por eso, ¿sí? Mientras tanto, Rusia no se destaca por su fortaleza económica, sino por su influencia política en países como Venezuela y también militar. Siria y Corea del Norte, donde Estados Unidos se enfrenta a dificultades para ejercer control debido a las crisis humanitarias y su importancia geopolítica. Recuerde que pues, Venezuela tiene ignorado el petróleo con China y Rusia, Rusia, sí. y Estados Unidos se mete allá, tiene un No, problema grave, lo mismo que Siria y Corea del Norte, ni decirlo. Ese chino en cualquier momento le da la locura y lanza un proyectil nuclear si se meten con él. Entonces, Estados claro. Unidos sabe a quién no, el agua que lo moja, ¿sí? Como Eso dice sí. el dicho. Bueno, vamos a mirar este video y ahí terminamos, ¿sí? Listo, profe. China se está perfilando para convertirse en la próxima superpotencia del mundo. Estados Unidos se va preparando para dejar el trono como el país con la economía más grande del mundo. A partir de 2022, China será la primera economía mundial y por primera vez en la historia, Estados Unidos quedará como la segunda economía del mundo, por detrás de China y por delante de Japón. Y este episodio solo será una muestra del poder que tiene China y la influencia que abarcarán en los próximos 50 años. Averigüemos en este video cómo hizo China para llegar hasta aquí, cómo está situada y hacia dónde se dirige para ser la próxima superpotencia del mundo. Empecemos. China fue siempre una civilización maravillosa, pero por sus dificultades y lejanía con Occidente, la integración nunca fue necesariamente la mejor. Su complicada topografía, cultura, idioma y costumbres tan diferentes asombraban a los viajeros de Occidente. Lo cierto es que por los años 900 y 1100, China era uno de los países con mayor economía e influencia del mundo. Es cierto que en ese tiempo la economía no estaba tan desarrollada como ciencia social, pero los datos existentes evidencian que era una sociedad avanzada y tecnológicamente más desarrollada que los europeos. Este periodo correspondió especialmente a la dinastía Song. Para ese entonces, la dinastía Song, que llamaremos China por simplificarnos las ideas, ya tenía una población estimada de 118 millones de habitantes. En el año 1820, China representaba el 32.9% de la economía mundial
Es decir, era la potencia indiscutible del planeta, era la nación con mayor recursos económicos, agrícolas y humanos. Sin embargo, la revolución industrial que siguió después llevó a los países europeos a un nivel de desarrollo industrial y tecnológico con el que China no podía competir o siquiera alcanzar. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania y demás países lograron llegar a un desarrollo que no se vio jamás. La Segunda Guerra Mundial, que destrozó a Alemania y Japón, fue el punto de inflexión. Japón había ocupado China por años y asesinado a millones de chinos. En ese entonces, las 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y China, se habían ganado el asiento como de los países más influyentes del mundo. China era reconocida como una potencia, pero era un país muy débil, pobre y sin voz. Para los años 60, China era un país extremadamente pobre. La expectativa de vida en ese momento eran los 35 años. En aquel momento el país aún tenía una población de 600 millones de habitantes, el doble de los Estados Unidos para hacernos una idea. Inclusive con tal cantidad de población, China no estaba dentro de los 10 países con mayor economía del mundo. Hasta México era la séptima potencia en ese entonces, pero China con más de 600 millones de habitantes no daba rastro. Y esto se confirmaba, pues en el año 1987, China representaba solo 1.6% de la economía mundial. Era de esperarse, pero con una población tan significante, que China creciese o creciese. Sin embargo, no todo era la población. En 1978, después de años de control estatal de todos los bienes productivos, el gobierno de China se embarcó en un programa masivo de reformas económicas para poder hacer despertar al gigante dormido. El gobierno autoritario de China empezó a liberar la economía, sobre todo lo que concernaba la mano de obra. El secreto económico de China se resumió en 3 palabras: exportar y mano de obra barata. China se convirtió en el líder de la exportación de todo tipo de productos en el mundo entero. Evidentemente, el gobierno chino hizo una enorme inversión en proyectos de infraestructura, energías, transporte, militar y tecnología. Entre el año 2009 y 2015, China utilizó la misma cantidad de cemento que todos los Estados Unidos en los últimos 100 años. Este dato es sumamente curioso e impactante. El hecho de que China utilizó la misma cantidad de cemento para construir sus ciudades e infraestructura en 7 años que más de 100 años en los Estados Unidos es una prueba irrefutable del crecimiento chino. La expansión económica de China desmoró a otras naciones y se alzó rápidamente, destronando hace tan solo 5 años a Japón y, según los cálculos, en 5 años a Estados Unidos. China ya es el primer país que más contamina en el mundo, con más del 18% de la contaminación global. Esta contaminación corresponde al hecho de que cada vez los chinos elevan sus estándares de vida como los ciudadanos de naciones occidentales. Evidentemente, con una población de más de 1.300 millones de personas que modifican sus hábitos alimenticios y de consumo, China se convierte en un país que demanda más y desecha aún más. De hecho, ese es el gran riesgo que muchos economistas han puesto en el debate. Si los ciudadanos chinos logran consumir al mismo nivel de un estadounidense o un europeo, el planeta no podrá soportar la creciente demanda de alimentos y recursos. China ha desplazado a Estados Unidos en Latinoamérica como el primer inversor de la región. En ciertos países como México, Ecuador, Brasil, Venezuela y Perú, China ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura, que son realizados en la mayor parte por empresas públicas chinas. Citando un ejemplo, Ecuador y Venezuela tienen importantes deudas con China, que deberán ser cubiertas o pagadas en petróleo. La influencia económica de China es solo una de sus herramientas para imponerse como la nueva superpotencia del mundo. Miremos a África, por ejemplo. China ya es el primer inversor de la región, sobre todo en lo que concierne proyectos de tecnología, agricultura e infraestructura. La sede de la Unión Africana en Etiopía costó más de 320 millones de dólares, pero asombrosamente la sede de esta Unión Continental fue financiada totalmente por China. Además, esta sede es más grande, moderna y funcional que la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. China realizó esta inversión como muestra de su compromiso con África y sus más de 54 naciones con más de 1.000 millones de habitantes. No es de extrañarse, África a partir de 2050 será una importante región, pues duplicará su población y naciones como Nigeria y Sudáfrica serán potencias en ese entonces. Ahora pasemos al lado militar, en donde China muestra los dientes. China es ahora la tercera nación más fuerte militarmente hablando en el mundo, después de Estados Unidos y Rusia. Pero eso nuevamente cambiará. China maneja un presupuesto militar de 100.000 millones de dólares. Eso es 3 veces más que el presupuesto ruso y el segundo más grande del mundo después de Estados Unidos. Con una fuerza militar de 4 millones de soldados, son el ejército más numeroso, grande y disciplinado del mundo. En términos de equipamiento militar, Rusia aún supera a China, pero este mismo armamento ruso es de la época soviética. Por lo tanto, en la mayoría de los casos está desactualizado y abandonado. China invierte cada vez más dinero en crear nuevas generaciones de cazas, tanques, portaaviones y tecnología militar.
China se impone cada vez más en el mundo con una fuerte presencia política, económica y militar. Corea del Sur, Japón y Taiwán son naciones con las que China tiene roces frecuentes en el Pacífico, no solo en lo militar, pero también en lo económico. China reclama a Taiwán como parte de su territorio y en efecto han amenazado con tomarla a la fuerza. En el mar meridional de China hay más de 6 naciones que reclaman ciertas extensiones territoriales por la importancia en recursos y en las rutas de comercio. Lo curioso de esto es que China reclama el 90% de esta extensión marítima y ha estado construyendo islotes artificiales donde hay bases militares chinas para reforzar su presencia. Los vecinos de China como Filipinas, Camboya, Taiwán y Singapur no están muy cómodos con esta actitud agresiva de China. China como miembro del Consejo de Seguridad tiene poder de veto. Además, es uno de los 5 estados autorizados para tener armas nucleares. Tiene un aproximado de 280. No es mucho considerando que, por ejemplo, Francia tiene 340 armas nucleares y sistemas nucleares más desarrollados. China no ve la necesidad de aumentar sus armas nucleares, pues tiene lo suficiente para destruir cada estado de los Estados Unidos unas 5 veces. Lo que China busca es tener en los próximos 15 años un ejército que iguale o supere en tamaño, poder, tecnología y eficiencia al ejército estadounidense. En este sentido, China, cuando en el año 2022 tome el trono como la primera economía del mundo, buscará que su ejército se imponga como una fuerza militar mundial. Actualmente China gasta solo un sexto de lo que hace los Estados Unidos, pero conforme China y su poder crezcan más, el punto de inflexión entre quién dominará militarmente el mundo se verá entre el 2030 y 2035. El punto clave para China será lograr difundir su idioma. Actualmente el chino mandarín es el idioma más hablado en el mundo, pero en 2050 el francés será el primer idioma que se habla en el planeta, seguido del español y después vendrá el chino. Evidentemente, el chino será el idioma del futuro junto con el francés. China elevará sus estándares de vida, seguirá siendo una nación manufacturera, pero en parte el consumo interno será responsable de que China siga en pie. Es decir, los más de 1.400 millones de chinos consumirán casi al mismo nivel que un estadounidense. Esto creará una enorme presión sobre los recursos hídricos y alimenticios del planeta. La población de China no aumentará, de hecho, se reducirá en más de 100 millones de habitantes de aquí al 2050. Si bien en ese momento, China consumirá más o menos el doble de lo que hace ahora. Ya China, por ejemplo, es el país con más multimillonarios del mundo, superando a los Estados Unidos. En el 2050, China será la primera potencia del mundo, superando a Estados Unidos en el ámbito tecnológico, militar, económico y político. Será la nueva superpotencia del mundo, el dragón que reclamará su trono. Su influencia seguirá dominando Asia y el mundo por lo menos por los siguientes 50 años, hasta que el siguiente gigante que también vendrá de Asia, la India, le quite la corona a China, algún día a partir de 2050. Así que ya saben, mis queridos amigos, aprender chino, ni hao. Espero te haya gustado el video. Si no lo estás aún, suscríbete para ver más contenido similar. Bueno, Mateo, pues ahí ya, Nos vemos en una próxima ocasión. ya vemos que lo que les decía sobre China. Entonces, la formación y consolidación y expansión de Rusia ha estado ligada tradicionalmente a la actividad militar permanente. Esta se dirigió a enemigos exteriores que condicionan su propia cohesión y política socialista. Posee el segundo arsenal militar más grande del mundo, el cual incluye ojivas nucleares. Esto le garantiza un puesto entre las potencias mundiales. ¿Sí? Estamos hablando ya de Rusia. ¿Sí? Ajá. Es el país más grande del planeta. Ah, perdón, de China, sí, perdón. Estamos todavía con China, ¿sí? China, listo. Sí, ajá. Puede ser el segundo arsenal militar más grande del mundo, incluye hobby, bueno. Dice así, es el país más grande del planeta con un territorio más de 22 millones de kilómetros cuadrados que le asegura una amplia disponibilidad de recursos naturales. Su ubicación le asegura acceso a la zona del Asia-Pacífico, Europa y el norte de América. Ah, sí, Rusia, perdón, sí, Rusia. Estamos hablando de Rusia. Entre sus recursos naturales más destacados se encuentran los hidrocarburos, que son la clave para su economía y mantienen su influencia y papel relevante en el mundo. Mire que uno de los problemas que tiene Rusia fue con Europa, con Estados Unidos, fue lo del gas, ¿se acuerda? Sí, Que hasta dañaron, escasez de gas, sí. exacto, que dañaron uno de los conductos que se llama el Striden, algo así, el Striden de los... Es un viaducto de gas que pasa por el mar
de Rusia y de Europa, entonces fue supuestamente bombardeado y quieren provocar pues la guerra con Rusia, ¿sí? Sobre el gas. Mire que ahorita lo está dando Estados Unidos, pero vale más costoso, ¿sí? Claro, sí, ya se incrementa ya todo. Ajá. La consolidación de papel como potencia se ve obstaculizado por su economía que posee una crisis estructural y una población que se ha mermado durante los últimos años. Rusia ha mermado mucho la población, ¿sí? Bastante ha reducido eso, ¿sí? Y tiene una crisis estructural nada más interna sobre su economía, sus políticas, ¿sí? Rusia ejerce como una potencia reconocida internacionalmente, participando activamente en organizaciones internacionales y manteniendo una zona de influencia. Su estatus se fundamenta en su extenso territorio, tradición, capacidad nuclear y capacidad para alterar la estabilidad regional y global. Se espera una fuerza futura alianza entre Rusia y China, ¿sí? Debido a intereses económicos compartidos y la intención de contrarrestar la hegemonía estadounidense. Mire que ellos ya están haciendo este tipo de alianzas, inclusive están haciendo alianzas con Medio Oriente, más de todo con Con Emiratos Árabes. Árabes Unidos. ¿Qué quieren hacer? Es tumbar el dólar americano, la economía. Y trabajar ellos, Rusia, China y Medio Oriente, en especial Arabia Saudita, con una moneda, que ellos tengan su Sacar propia una moneda moneda. propia de ellos. Exacto, lo mismo lo están haciendo con Irán. Irán también es aliado de Rusia y China. Entonces mire que la idea es que lo que decía el video es generar que una geoeconomía entre estos países para derrocar a quién, a Estados Unidos. Hasta hoy. Y Estados Unidos quiere la guerra para que pueda considerarse como Estados Unidos otra vez como potencia. Pero ellos no le juegan a eso y han sido provocados, pero Sí, sí. algún día se llena la copa y empieza. Pero hasta el momento es eso, es que Estados Unidos siempre ha querido guerras, siempre las ha querido y ha participado, ¿sí? En cambio Rusia y China, mire que ellos tienen otro ideal sobre el armamento, mire que ellos no quieren tener más armas, ya tienen las armas, sino que tiene que superar el ejército Eso americano. sí. Ujú. Sin embargo, esta alianza podría aumentar la tensión regional y provocar una mayor presencia de Estados Unidos, especialmente debido a la preocupación de otros países como India. Se dijo en el video, India es otro país que va para arriba. Sí, Japón, pues a Japón más solo todo es tiene amigo de bastante Estados potencia. Unidos y Australia, correcto, por contener el ascenso chino. India no tanto, porque India pertenece a un grupo que está China, hay varios países, Vietnam, está Estado Colombia, ¿sí? Entonces Sí, está aliado estratégicamente la India con China, pero Japón no, porque usted ya desconoció la historia. Japón acribilló muchos chinos, en especial la Segunda Guerra Mundial, que esclavizaban a los chinos. exacto, Japón tenía control sobre China. Por eso es que China no quiere a los japoneses, los Claro, odia. claro. Sí, Correcto, entonces la salida de Estados Unidos de la región podría generar un conflicto entre China y Rusia por el liderazgo regional. ¿Listo? Miremos, creo, muestra qué nos falta de aquí. Verentico. Ah, sí. Entonces miremos este video cortico y terminamos ahí. ¿Listo? listo, profe. Rusia es un país extremadamente poderoso. Su influencia es cada vez más notoria en cada rincón del planeta. Sin embargo, muchos piensan que Rusia es una superpotencia, que de hecho puede competir con los Estados Unidos. Esto tiene algo de cierto, pero no tanto. Hoy veremos objetivamente las fortalezas que tiene Rusia, así como sus debilidades, y responder a la gran pregunta: ¿es Rusia una superpotencia? Empecemos.
Era el año 1945, la Segunda Guerra Mundial había finalizado, los soviéticos habían tomado Berlín y este suceso marcó el comienzo de la Guerra Fría, una época de confrontación ideológica, económica, militar, política, deportiva y hasta espacial. Durante estos más de 50 años, los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron las dos más grandes superpotencias del mundo. Ambos países tenían casi la misma cantidad de armamento, y una guerra directa entre estos dos países significaba el fin del mundo tal como lo conocíamos. El mundo estuvo más cerca de su fin en 1962, cuando la crisis de los misiles en Cuba amenazó con llevar al mundo a un ocaso nuclear. En fin, después de más de 60 años de existencia soviética, la Unión Soviética empezó a tener problemas económicos, se estancó económicamente, llevaba años sin crecimiento y su modelo económico empezó a colapsar. Las reformas económicas conocidas como perestroika fueron un golpe final a la economía soviética, que propiciaron las condiciones de su colapso. En 1991, la bandera soviética fue izada por última vez, antes de que se izara la bandera rusa. Rusia emergió como un país acabado, destrozado, estaba en una ruina económica y social. El modelo socialista de la Unión Soviética había colapsado, y así sus países satélites, que al igual que la Unión Soviética, se hundieron en la miseria, depresión y hambruna, como el caso de Cuba y Corea del Norte. En Corea del Norte, el colapso soviético fue una de las causas de la hambruna más devastadora que experimentó el país, a un estimado de más de 3 millones de muertos por falta de alimentos. Rusia quedó devastada y tardó décadas en reconstruirse, o al menos volverse a recuperar económicamente. Rusia tuvo que hacer una transición desconocida para los antiguos rusos, de una economía centralizada hacia una economía mixta capitalista. En la crisis económica de 1998, Rusia experimentó otra debacle económica que la puso en la soga. Un año después, fue electo el presidente Vladimir Putin, quien por 9 años logró restaurar la economía rusa a un ritmo estable de crecimiento. Rusia se logró volver a imponer como una potencia euroasiática y con nuevas influencias en el mundo. En el 2014, cuando el presidente ucraniano Viktor Yanukovych había suspendido la firma del acuerdo de asociación y acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, se desataron una ola de protestas en el país, que terminaron derrocando al presidente ucraniano, que tenía fuertes vínculos con Rusia. Desde ese entonces, se desató una guerra civil en el este del país, por fuerzas prorrusas que estaban apoyadas por Rusia, aún así que Rusia lo negó, pero mediante satélites se demostró que efectivamente Rusia estaba brindando armas a los rebeldes. A continuación, Rusia anexó la península de Crimea mediante un referendo el cual especifica que la mayoría de la población de Crimea quería adherirse nuevamente a Rusia. Este acto fue catalogado como ilegal por Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania y la gran mayoría de naciones del planeta, que votaron en contra de esta adhesión en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde ese entonces, una nueva guerra fría comenzó. Vladimir Putin prometió reforzar su ejército, modernizarlo, equiparlo con más armas letales. En represalia a las declaraciones de Estados Unidos que decían que lo único que había en el ejército ruso era chatarra. Pero las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea por la anexión de Crimea junto a la caída de los precios del petróleo dieron otro golpe financiero a Rusia. Rusia entró en una recesión en la que ya lleva varios años y aún sigue estancada económicamente. Hoy Rusia es la 13ª potencia económica del mundo, algo no tan relevante para un país como Rusia. Para hacer una comparación, veamos el siguiente ejemplo. Corea del Sur, con un territorio 164 veces más pequeño que Rusia, con la mitad de la población, produce lo mismo que Rusia. Así que la pequeña Corea del Sur, en términos económicos, es mucho más poderosa que Rusia. Más del 60% de las exportaciones rusas vienen del petróleo, gas y sus derivados. Realmente no es una nación que produzca tecnología o productos de manufactura como si lo son China, India y Corea del Sur. Gracias a los numerosos petrodólares recibidos, Rusia pudo modernizar su ejército a un nivel nunca antes visto. Pero cuando los precios bajaron, Rusia se enfrentó a una crisis fiscal nunca antes vista. El gobierno del Kremlin tuvo que reducir gastos en todo el presupuesto nacional, menos curiosamente en el militar, que de hecho lo amplió. Lo irónico de esto es que a pesar que Rusia experimenta su peor crisis en 14 años, la popularidad del presidente ruso supera el 80% de aprobación. Mientras los rusos sufren una crisis terrible y el valor de su moneda se ha depreciado más de un 30%, los rusos ven a su presidente como un temerario, que no le importa imponerse ante Europa y el mundo, y en efecto sí es verdad. Es por eso a que Rusia se le considera un país poderoso, pues tiene la capacidad de invadir Ucrania y Europa si deseara, más se enfrentaría contra el ejército de la OTAN que por números supera ampliamente a Rusia. Informes indican que Rusia en realidad no gasta tanto como dice en su ejército.
Rusia es el quinto país que más gasta en sus fuerzas armadas, un aproximado de 46.000 millones de dólares. Eso es 15 veces menos que el ejército estadounidense y 3 veces menos que el de la China. De hecho, Reino Unido gasta más que Rusia en sus fuerzas armadas, y pues es de esperarse, pues el Reino Unido tiene una economía 2 veces más grande que Rusia. Es normal que el presidente Vladimir Putin quiera hacer parecer grande a su país, pero la realidad es que Rusia no es tan fuerte como se piensa. No es una superpotencia económica. En lo militar efectivamente sí tiene el segundo ejército más poderoso del mundo, pero más del 80% de este viene de la época soviética. Vladimir Putin es considerado el presidente más poderoso del planeta, pero se debe a que Rusia tiene más de 8.000 armas nucleares, suficiente para destruir 40 veces cada país de la Tierra. Pero realmente lanzar los misiles solo traería la misma destrucción de vuelta a Rusia, por lo tanto es armamento disuasorio, no práctico. Putin también tiene el apoyo del Parlamento ruso, por lo que puede tomar decisiones y que el órgano legislativo lo respalde. El ejército ruso, si bien es el segundo más fuerte del mundo, ya no lo será dentro de algunos años. Se estima que dentro de unos 5 años, ya China habrá superado a Rusia en poder militar. La población rusa en realidad está disminuyendo más que creciendo. Esto solo golpeará más a su crecimiento económico. Adicional a esto, Rusia tiene uno de los peores sistemas educativos de Europa, sumado que su PIB per cápita es también uno de los más bajos de Europa. Después del colapso soviético, Rusia quedó devastada y hasta el día de hoy no se recupera. En 2050 Rusia será la octava potencia económica, pero no será una superpotencia como si lo serán China, India y Estados Unidos, las 3 superpotencias del mundo en el 2050. Muchos se dice que Rusia gasta bastante en su presupuesto militar, pero informes han revelado que de hecho Rusia dice que gasta más de lo que en realidad hace, para tratar de dar una imagen de un país poderoso e influyente en el extranjero. Ahora pasemos al lado positivo de Rusia. Rusia, si lo nieguen muchos, será un país muy importante en el futuro, pues concentra reservas claves de gas y petróleo, siendo el séptimo país con más reservas de petróleo en el mundo, con más de 77.000 millones de barriles en reserva. Además, Rusia tiene las reservas potenciales de energía más grandes del mundo, siendo el segundo país con más reservas de gas en el planeta. Estas reservas potenciales de energía le dan una posición geopolítica súper importante. Actualmente Rusia suministra esta energía a Europa en invierno, por lo tanto en práctica Rusia tiene la potestad de congelar Europa si deseara, pero tanto para Europa como para Rusia es un negocio. Rusia es un país increíblemente grande, el más grande del mundo, inclusive más grande que Plutón. Por lo tanto tiene una infinidad de recursos naturales que nos tardaríamos horas en narrar. Es realmente un país muy privilegiado. El país forma parte de Europa y Asia a la vez, por lo tanto su importancia geológica es aún más prominente. Gracias a todos los recursos que Rusia tiene, una vez que el país supere esta crisis económica actual, seguirá creciendo a un ritmo estable a pesar de su reducción de la población. En parte esto se dará gracias a las importantes reservas de Rusia que transformarán la economía del país. Moscú es un centro internacional de comercio y finanzas, la ciudad más grande y poblada de Europa. Desde el colapso soviético, Rusia se abrió al mundo y desde entonces millones de empresas de carácter internacional se han instalado en Rusia y de la misma manera empresas rusas en el extranjero. Tomemos por ejemplo a Gazprom, una de las empresas de petróleos, minería y gas más poderosas del planeta. Suministra con energía y calefacción a más de 300 millones de personas en Europa y Asia. El crecimiento económico de Rusia se verá reflejado en que el PIB per cápita aumentará cada vez más, ya que actualmente es uno de los más bajos de Europa. En 2050 Rusia será el país más poderoso económicamente y militarmente de Europa, en el 8º lugar, comparado con Alemania que estará en el puesto número 10. Rusia, a pesar que es considerado un país europeo tanto como asiático, será un país importante en el rol geopolítico de Europa. Rusia actualmente no está en posición de influenciar o imponer sus condiciones mediante la economía, más sí por el lado militar, que como ya hablamos tiene bastante poder en ese sentido. Su ejército es el segundo más poderoso del mundo, con más de 15.000 tanques, más de 800.000 soldados y 350 navíos. La principal arma disuasoria de Rusia son sus armas nucleares, con suficiente poder para destruir cada país de la Tierra 40 veces. Rusia debe hacer importantes avances aún. Todavía es uno de los países más corruptos de Europa. Se reportan casos de nepotismo, obstrucción e injusticia. Se sabe que Vladimir Putin es uno de los hombres más ricos de Rusia y posiblemente del mundo, pero no hay información certera acerca de su fortuna, ya que se indica que tiene fuertes vínculos con empresas nacionales de petróleo y gas. Rusia, a fin de cuentas, es un país muy poderoso, pero no a nivel de una superpotencia como China o Estados Unidos. Es un país influyente y una potencia regional. Tienen que hacer grandes esfuerzos si quiere colarse
dentro de las próximas grandes superpotencias del mundo dentro del próximo siglo. Bueno, Mateo, entonces, como perlita, usted no ha visto que quieren es meternos que las energías renovables, por ejemplo, en Colombia, que quieren es que nada de exploración de petróleo, sino energías renovables y un poco de cosas, por Sí, contaminar. Mire que, ¿quién está influenciando todo eso? Estados Unidos. aún ¿Cuál es la menos. finalidad? Es que la gente cambie ya no utilizar petróleo, ni gas, ni esas cosas, sino otras cosas. ¿Quién es la que va a afectar? Pues Rusia. A Rusia, que es el que va por el camino, sí. Exacto, mire que la geopolítica ahí, mire, Estados Unidos quiere controlar a todo el mundo, que las energías limpias, que un poco de cosas, no utilicemos petróleo, que contaminamos. Pero en el trasfondo de esto es para debilitar a la Rusia. A la Sí, Rusia, mire, sí. sí, mire y verá. Entonces, ¿por qué no haces lo mismo ellos y China? Que mire que es la mayor contaminante del mundo. Entonces, Sí, mira, que doble moral, ¿sí o no? Entonces, Estados sí, Unidos quiere es que Rusia no baje su poder político, militar, ya que no utilicen más el petróleo, que es fuente de ellos, el petróleo y el gas, el sino gas, sí. que ya la gente, no, pues nos está diciendo Estados Unidos que utilicemos otro tipo de energía, la de oleolética, la del mar, entonces la de los paneles solares. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya nadie va a estar consumiendo que los carros con energía solar. Entonces, mira que ya no va a estar la gente consumiendo tanto esto. Entonces, la perjudicada son primero Medio Oriente y, Medio y Oriente Rusia, y y Rusia, Rusia, sí. correcto. China no se perjudica tanto porque mire que ellos están hasta controlando el clima, ya tienen una Sí, tecnología muy avanzada, entonces no va a tener ese problema, pero Rusia sí lo va a tener porque depende mucho del petróleo y el gas, ¿sí? Bueno, entonces dejamos ahí, Mateo, nos prolongó un poquito, pero la idea era terminar pues esta unidad 2 hoy la unidad 2, para sí. que dentro de 8 días hagamos el parcial, ¿listo? Ah, listo, profe. Hagamos el parcial de la unidad 2 y pues el lunes veríamos ya la unidad 3 que sería la de, digamos, la geopolítica de Colombia, ¿listo? Listo. O sea que el examen queda para el miércoles, ¿no? Exacto. Y también te mandaría un tallercito con referente a esta unidad, ¿sí? Así como la otra que me mandaste. Ah, bueno. Entonces, para que la tengas presente, ¿listo? Te voy a Listo. mandar ese tallercito, ¿listo? Te ¿El mandaría taller el sería taller, para el miércoles o el lunes? O el el taller miércoles que viene. no, puede ser para dentro de 15 días, puede ser, el que te va a mandar, ¿listo? Ah, listo. Entonces, te mandaría eso, el taller, las diapositivas para que las mires otra vez y el video de hoy. ¿Listo? Ah, listo, profe. Listo, Mateo. Entonces nos vemos queriendo Dios el lunes para que arranquemos. Usted ya sabe que el examen es para el otro 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, estamos, quedamos así. Muchas gracias y que descanses. Bueno, hasta luego, Listo, profe. Mateo. Gracias, Igualmente. gracias. Que estés Listo. bien. Bueno, chao pues. Chao.